Dice esta historia que un día Alfonso, que en Portugal se dice Afonso, sin el él, pero Alfonso llegó a la escuela e iba muy preocupado, muy preocupado, perturbado, y la maestra, se dice maestra, ¿no? Y la maestra lo vio muy preocupado y le preguntó qué se pasaba. Y Alfonso le contestó: ¿sabe, maestra? Mi padre está averiado. Se dice averiado, ¿no? Como un coche, ¿no? Averiado. No, averiado, le dijo. Averiado. La maestra no comprendió y le preguntó: averiado, pero ¿cómo? No trabaja, dijo el niño. Y la maestra: está desempleado. Y el niño: no, también está desempleado, pero no es eso. No funciona. Mi padre no funciona. ¿Cómo no funciona?, preguntó la maestra. Bien, ¿sabe, maestra? Por la mañana no se levanta de la cama. Mi madre dice que no duerme muy bien. Después pasa todo el día en casa, ¿cómo se llama?, de bata. No sale de casa. Y después no come con nosotros tampoco. Mi madre dice que no tiene mucha hambre. Y sabe, maestra, una noche lo escuché llorando. Así que la maestra también se quedó muy preocupada y quiso hablar con la madre de Alfonso. Pero Alfonso no estaba presente y no supe de qué hablaron. Pero en casa, otra vez en casa, Alfonso escuchó a su madre diciendo a su abuela que el padre, atención a esto, escuchó a la madre diciendo a la abuela que el padre no estaba bien de la cabeza. Pero la madre estaba muy triste. Todos los días por la mañana iba a trabajar, volvía ya tarde. Y así, pero bien, un día, eventualmente, cree Alfonso, el padre fue al taller para arreglar la cabeza, pero la madre le explicó que la cabeza es una cosa muy compleja, que no es como un carburador o una caja de cambios, que hay tiempo, es necesario tiempo para arreglar. Pero bien, Alfonso, como no le gustaban las cosas averiadas, decidió que iría a ayudar. Decidió entonces que iría a ayudar a su padre y a su madre. Entonces ahora por la mañana, Alfonso iba al cuarto de los padres, se sentaba al lado del padre en la cama y empezaba hablando. Hablaba todo. Hablaba de lo que quería hacer ese día, hablaba de las clases que iba a tener en la escuela, hablaba de sus planos todos, que a veces incluían viajes intergalácticos y batallas con los dragones que vivían en el jardín. Y al principio el padre se volvía y se cubría todavía más. Pero con el tiempo, día tras día, Alfonso empezó a escucharle se riendo debajo de la manta. Alfonso no comprendía porque su padre se reía de unas cosas más importantes, más serias, ¿no? Por ejemplo, cuando un extraterrestre había tomado el lugar del vecino, que era el señor Ambrosio, que era calvo y de un día para otro apareció con pelo. Así que era un extraterrestre. Y su padre se reía debajo de la manta. Alfonso no comprendía. Bien, y poco a poco el padre ya no se cubría, y poco a poco el padre ya no se volvía, y se sentaba y escuchaba a Alfonso que hablaba, y un día lo tomó en sus brazos, lo escuchó, y después de escuchar a Alfonso hablando, se levantó por primera vez. Bien, después Alfonso empezó todos los días por la mañana, antes de ir para la escuela, iba al jardín, abría la manguera se dice, ¿no? Y regaba el jardín hasta que la tierra se quedase bien enchargada. Después se echaba en el suelo y daba volteretas, se quedaba todo sucio desde los pies a la cabeza, y entraba en casa muy contento, sonriendo para su madre, que empezaba a gritar, moviendo los brazos, se quedaba, ¿cómo se dice? La madre se quedaba... Los padres no saben.
histérica, ¿no se dice? Los padres no saben. Bien, se quedaba histérica y decía el padre de Alfonso que fuera a dar baño al niño porque ella no podía, porque tenía que ir a trabajar. Y así que su padre empezó a meterse en el baño con Alfonso. Y después se vestían juntos y Alfonso era quien elegía la ropa de su padre. Alfonso no comprendía porque su padre se reía mucho en esas ocasiones. Y la madre cuando volvía a casa después, por el final de la tarde, también se reía mucho cuando veía el padre vestido con la ropa que Alfonso había elegido. Y así que Alfonso se quedó muy convencido que era muy bueno elegir la ropa de su padre, ¿no? Porque la gente se reía. Un día, Alfonso, al final de la tarde, la madre no estaba todavía, y el padre tampoco, porque ahora el padre de Alfonso estaba buscando trabajo todos los días. Tenía muchas entrevistas, se dice, ¿no? Tenía muchas entrevistas, y Alfonso decidió que por primera vez iba a cocinar la cena. Fue a buscar un libro de recetas, y eligió un plato, que era curry de pollo. ¿Les gusta? Era el favorito del padre de Alfonso. Reunió, organizó todos los ingredientes Alfonso, pero en ese momento, cuando estaba casi empezando a cocinar, su madre llegó y se quedó muy admirada y muy contenta también. Pero como los cuchillos son cosa muy peligrosa, la madre dijo que iba a ayudarle a cocinar. Y así cocinaron los dos el curry de pollo. Y el padre, cuando llegó más tarde, venía un poco fatigado y un poco triste también porque no había logrado ningún trabajo, pero de inmediato sintió el olor del curry de pollo y se quedó muy feliz. Se sentaron a la mesa y comieron y hablaron toda la noche sobre los trabajos que el padre de Alfonso estaba buscando. Y en aquella noche la madre y el padre estaban muy contentos, sonrían mucho uno para otro, sus manos estaban siempre juntas sobre la mesa. ¿Sabes? Hace mucho tiempo que Alfonso no los veía así. En esas ocasiones normalmente se quedaban muy apresados. Querían que Alfonso fuese para la cama muy más temprano. Y así sucedió esa noche. Pero Alfonso no se importó porque estaba muy cansado de cocinar, ¿no? Alfonso fue a casa de sus abuelos paternos, se dice, ¿sí? Los abuelos, que son los padres de quién. ¿De quién? Los abuelos paternos son los padres de la madre o del padre. Del padre, es eso entonces. Los abuelos paternos. Y Alfonso encontró en un cuarto ¿cómo se dice? Un trenecito de aquellos eléctricos, pequeños, miniatura. ¿Sabéis cómo es? Encontró un trenecito eléctrico que tenía un circuito con curvas y rectas y túneles y puentes, y había la locomotora y los vagones pequeñitos, y preguntó a su padre, preguntó al abuelo, se podía llevar para casa, y su abuelo dio la permisión. Y así que Alfonso llevó para casa, y al día siguiente no había escuela. Alfonso se despertó muy temprano, fue para el cuarto del padre, le habló mucho esa mañana y después corrió hasta su cuarto y empezó a construir el circuito del trenecito eléctrico, con las curvas, las rectas, los túneles por montañas enormes. Y el padre, cuando lo vio, se quedó muy contento, porque el trenecito era suyo cuando era pequeño. Y se sentó en el salón con él y empezó a ayudarlo a construir el circuito. Y construyeron el circuito y se quedó muy bonito, con las montañas con nieve, y había una puente sobre un río ancho, y había pequeños pueblocitos con gente minúscula de este tamaño, y floresta con árboles del tamaño de un dedo, así muchas árboles pequeñitas. Y todo el día allí estuvieron construyendo la pista del trenecito eléctrico, y por la noche estaba preparado. Llamaron a la madre llegó, apagaron las luces,
Y Alfonso conectó el trenecito eléctrico y las pequeñas lucecitas de los pueblocitos, de las estaciones, se encendieron, todo se quedó iluminado. Y ahí se sentaron los tres, viendo el tren que viajaba por las florestas, sobre los ríos. Y entonces Alfonso miró a su padre y vio que su padre lloraba. Y preguntó a su padre, pero padre, pero entonces estás todavía averiado. El padre y la madre se reíron mucho. Se reíron tanto que Alfonso se quedó con miedo que les ocurría algo malo. Hasta que el padre se miró para Alfonso y dijo, no, mi hijo, ya no estoy averiado. Ahora estoy muy bien. Gracias.